Con Luka Doncic y Kyrie Irving al frente, Dallas alcanzó las finales de la NBA en 2024, pero esa eliminatoria ante Boston Celtics, un equipo que era muy superior tanto a los Mavs como al resto de competencia de la liga, nos dejó muy claro que a Dallas todavía les faltaba algo para ser campeones. Y hay que decir que los refuerzos que consiguió Dallas ese mismo verano fueron claves para que el equipo pudiese mejorar. Sí, perdieron a Derrick Jones Jr., pero es que se hicieron con Klay Thompson, con Najee Marshall y con Quentin Grimes, un jugador que está funcionando muy, pero que muy bien. Y además resulta hasta absurdo pensar que Quentin Grimes llegó como pieza secundaria en el traspaso que permitió a Dallas librarse del salario de Tim Hardaway Jr. Es decir, en el movimiento en el que los Mavs se quitaban a un jugador que ya estaba teniendo un rendimiento negativo para el equipo y que tenía un contrato muy pero que muy grande, en ese traspaso en el que se libraban del salario de Hardaway Jr. enviándole a Detroit, recibieron de vuelta a Quentin Grimes, un jugador que les está funcionando muy bien y que se trata de una renovación obligatoria para los Mavs. Pero no solo eso, porque ese mismo movimiento fue el que les permitió tener el espacio salarial necesario para ir a por Klay Thompson. La verdad, uno de los mejores movimientos de los últimos años, si me preguntas. El caso es que aún así, la temporada 2024-2025 está siendo una bastante irregular para los Mavs. Pero todo tiene una explicación bastante sencilla. El equipo es mejor y cuando están todos lo vemos. Pero es que Luka Doncic se ha perdido y se está perdiendo muchos partidos y Kyrie Irving, que está ofreciendo un grandísimo rendimiento, también se ha lesionado en varias ocasiones. De hecho, los problemas de Dallas con las lesiones, sobre todo en el caso de Luka, van a provocar que Doncic no esté ni entre los candidatos al MVP y ni siquiera va a estar en las nóminas para los mejores quintetos de la temporada. Recordemos que ahora los jugadores tienen que alcanzar un mínimo de 65 partidos disputados y Luka no va a alcanzar esa cifra, incluso si cuando regresa disputa todos los partidos que resten de temporada regular. Pero la cuestión es que Dallas quiere mejorar, tienen objetivos claros y luego, aunque no tengan demasiados, también disponen de activos suficientes como para cerrar un traspaso que les permita subir un escalón más. Lo primero que debemos preguntarnos es qué buscan los Mavs, qué busca Dallas en el cierre del mercado de traspasos de 2025. Pues bien, hay dos objetivos muy claros. En un equipo donde ya tienes a Luka Doncic y a Kyrie Irving como estrellas y cuentas con jugadores como Derek Lively, Daniel Gafford, Najee Marshall o por supuesto PJ Washington como grandes complementos, faltan como mucho un par de piezas para hacer que este equipo de verdad consiga ganar la NBA. Podemos decir que Dallas tiene dos objetivos principales en este mercado y el primero pasa sin ninguna duda por conseguir un suplente de mayor calidad para PJ Washington. El ala pívot se ha convertido en una pieza fundamental del proyecto, ofreció un rendimiento impresionante en los pasados playoffs. Y es cierto que notan mucho el no tener un suplente de garantías. Cualquier pieza que entra desde el banquillo para ocupar esa posición, la de 4, baja mucho el rendimiento en comparación con un Washington que no podía haber caído de mejor forma en Dallas. Y también podemos hablar del interés de Dallas en hacerse con un defensor perimetral de élite. No un buen defensor de perímetro, no, buscar uno de los mejores defensores de perímetro de toda la NBA. Pero este movimiento sí o sí requeriría la salida de Daniel Gafford. Lo cierto es que con Luka Doncic y con Kyrie Irving como tus estrellas y tu pareja en el backcourt, tiene todo el sentido del mundo buscar una pieza que suba mucho el nivel defensivo, que pueda proteger a Luka, aunque por supuesto Dallas necesita que ofrezca una versión más concentrada, más responsable que la que vimos en las pasadas finales, porque Boston atacó sin ningún tipo de miramiento a Luka Doncic e hicieron una barbaridad de daño a la defensa de Dallas, comprometiendo al esloveno. Por supuesto, Dallas necesita más de su estrella en defensa, pero también, sabiendo el tipo de jugador que es obligatorio para los Mavs añadir un especialista defensivo de élite para ya mismo o para el futuro más inmediato. En informaciones publicadas desde Estados Unidos han aparecido nombres como Cam Johnson, al que quiere la mitad de los equipos de playoffs, también Dorian Finney-Smith, que era un objetivo de Dallas antes de su traspaso a Los Ángeles Lakers, y luego jugadores como por ejemplo Obi Toppin. Y me parece relevante añadir, aunque tiene todo el sentido, que Dallas ya no tiene interés en Kyle Kuzma. Y aquí me gusta siempre recordar que Dallas estuvo a punto de cerrar el acuerdo de Kuzma la pasada temporada, pero fue el propio jugador el que rechazó el irse traspasado a los Mavs, y fue entonces cuando Dallas buscó alternativas en el trade deadline de 2024 y se hicieron tanto con PJ Washington para el puesto de 4 como con Daniel Gafford, acuerdo que cerraron con los Wizards.
Y hay que decir que menuda bala esquivaron los Mavs. El primer jugador es un saltimbanqui, un tipo al que le encanta jugar en transición, al que le vemos de hecho florecer en este tipo de velocidades y que en el ritmo de los Mavs encajaría a la perfección y que además ha mejorado mucho como tirador exterior. Además dispone de un contrato muy interesante para añadir a una nómina donde Luka y Kyrie son los sueldos principales, y es que este jugador serviría tanto como suplente de PJ Washington como para jugar con él en alineaciones de small ball. Me refiero a Obi Toppin. La pregunta es qué le das a Indiana para convencerles de que este traspaso les interesa, y tendría que entrar sí o sí Olivier Maxence Prosper, un joven que no tiene oportunidades en Dallas, que no las va a tener, y oye, recordemos que en Indiana ya levantaron el rendimiento de Aaron Nesmith, traspasado y que no se esperaba nada de este jugador, y que ahora están invirtiendo en Jarrett Walker, por lo que podrían tratar de repetir la operación con Maxence Prosper. Pero claro, un joven que apenas ha jugado en Dallas, que apenas ha tenido oportunidades, no sería suficiente para convencerles de entregar a uno de los suplentes de mayor rendimiento de la liga y que viene de firmar unos muy buenos playoffs en 2024, por lo que necesitarías algo más y seguro que tendría que entrar, aunque podría hacerlo con alguna protección, una primera ronda del draft. Tenemos dos opciones y la primera sería con el contrato de Maxi Kleber, con Maxence Prosper y la primera ronda de 2025. La pregunta ¿es esto suficiente para convencer a Indiana? La alternativa sería realizar exactamente el mismo traspaso, pero en vez de incluir la primera ronda de 2025, por si no convence del todo a Indiana, sería añadir la primera ronda de 2031. Eso sí, con alguna protección por si acaso. Y aunque en el portal de Fanspo digan que esa primera ronda no la pueden traspasar los Mavs, esto es incorrecto. La primera ronda de 2030 la tiene San Antonio con un derecho de intercambio, pero la de 2031 Dallas sí que la puede enviar y el traspaso sería correcto, como podéis ver aquí en el portal de Spotrac. En el segundo movimiento vemos una alternativa para Obi Toppin, un jugador de menos calidad y menos diferencial, pero también un veterano que saldría más barato. Termina contrato, era un saltimbanqui reconvertido a un 4-5 tirador que te abre la cancha y que de hecho está tirando un 52% en triples este año y que sería muy útil tanto para el 4 como para el 5 en quintetos de small ball para los Mavs. Y además es otro caso de estos de evolución, porque el tipo llegó a la NBA siendo un especialista en mates, no tiraba de 3 y poco a poco empezó a lanzar. Desde su cuarta temporada en la liga comenzó a aumentar los intentos y ahora es uno de esos interiores especialistas en lanzamiento exterior y desde 2019 tiene más de un 37% de acierto. Como os digo, saldría barato y me refiero a Larry Nance Jr. Dallas no tiene demasiadas segundas rondas, por lo que intentaría no incluir ninguna en este acuerdo y lo que haría sería, de nuevo, mover el contrato de Maxi Kleber con Olivier Maxence Prosper como activo principal. Y oye, si no es suficiente, ya metes una segunda ronda. Pero ¿qué queréis que os diga? Para este equipo de Atlanta veo más valor en Omax. El acuerdo que vamos a ver ahora es uno de los más difíciles de cerrar y de hecho la operación no me termina de convencer porque Dallas se quedaría prácticamente sin jugadores. Debo decir que he dejado fuera de la operación a Daniel Gafford, pero es que tampoco me convence metiendo a Gafford en el traspaso. Y luego veremos el único jugador por el que los Mavs sí que deberían renunciar a su pívot. En este caso hablamos de un acuerdo a 3 bandas entre Dallas, Brooklyn y Toronto como equipo ayudando para facilitar el traspaso descargando salarios. Como os digo, Dallas se quedaría sin rotación, tan solo 9 jugadores tendrían que firmar en la agencia libre, lo que hace que este traspaso sea tan sumamente complicado. Y de hecho, un elemento muy peligroso es que tanto Jaden Hardy como Spencer Dinwiddie tendrían que entrar en el movimiento, por lo que Dallas se quedaría sin manejadores en el banquillo, algo muy peligroso para los playoffs. Aquí podéis ver la operación que no es para nada sencilla. Brooklyn se llevaría un conjunto de jugadores con Jaden Hardy y Maxence Prosper como principales piezas, además de 2 primeras rondas del draft, las de 2025 y 2031 de Dallas. La de 2031 podría tener una protección. Toronto básicamente entra para compensar un poco y recibir varios salarios y una segunda ronda también desde Dallas, y los Mavs se llevarían a Cam Johnson. Es decir, que el equipo tejano se quedaría con tan solo 9 jugadores, pero ojo a los 9 jugadores que tendrían: Luka Doncic, Kyrie Irving, PJ Washington, Derek Lively, Cam Johnson, Daniel Gafford, Klay Thompson, Najee Marshall y Quentin Grimes. Como digo, una rotación de 9 jugadores, que luego en playoffs juegan 7 u 8 y el noveno pocos minutos. Una rotación de 9 jugadores
que sería de las más peligrosas, si no la más peligrosa, de toda la NBA. Lo que pasa que lo veo inverosímil porque se te vacía la plantilla. Sí, Dallas puede cerrar el acuerdo metiendo a Gafford, pero no creo que les interese hacerlo. Otro aspecto que me gusta de este traspaso es que la adición de Cam Johnson, uno de los mejores tiradores de la liga, algo que necesitan los Dallas Mavericks sí o sí, como vimos los pasados playoffs, te permitiría también depender menos de Klay Thompson, un jugador veterano y que claramente está lejos de su mejor nivel, por lo que también la presencia de Cam te permitiría poder mover a Klay en verano si no funciona bien en playoffs. Hablamos ahora de un jugador que en principio es intocable para su franquicia, pero es que Dallas tiene los activos necesarios para cerrar el movimiento. Sería ese alero defensivo que falta en la plantilla y que además también podría jugar en quintetos de small ball con PJ Washington en el 5 y situándose él en el 4, aunque incluso él mismo puede jugar en el 5 gracias a su impresionante defensa, su buen tamaño y unos brazos interminables. La parte negativa es que sí o sí tendría que entrar Daniel Gafford en el acuerdo, por lo que romperías tu dinámica de los dos pivots, de Lively o Gafford, siempre en cancha. Por supuesto me refiero a Herb Jones, uno de los mejores defensores de la NBA, y sería un acuerdo en el que Dallas enviaría a Daniel Gafford junto a su primera ronda de 2025 a New Orleans Pelicans para hacerse con el especialista defensivo. Y si acaso el precio es más elevado, aunque ahora las primeras rondas suben de cotización, los Mavs podrían añadir la de 2031, eso sí, siempre con protección, o incluso un intercambio para que en 2031, aunque no tengan su ronda, si los Pelicans deciden cambiarla, que los Mavs se queden con la de New Orleans. Con Jones no hablamos solo de un muy buen defensor, no, hablamos de uno de los defensores más diferenciales de toda la NBA. Ya no solo que estuviese entre los mejores quintetos defensivos de la pasada temporada, es que terminó quinto en las votaciones para el defensor del año, y Dallas necesita una pieza así. Tengo muy claro, eso sí, que le flotarían en playoffs, porque aunque ha mejorado su tiro exterior, que no está funcionando en la 2024-2025, evidentemente, si está en cancha junto a PJ Washington, Luka y Kyrie, el equipo rival tendría que flotar a Jones para poder tapar el resto de agujeros. Pero el nivel defensivo, lo que subiría el rendimiento atrás de Dallas con Jones en cancha, compensa sin ninguna duda. Y recordemos que The Athletic ya habló del interés de Dallas en hacerse con un defensor perimetral de élite y en concreto mencionaron el nombre de Herb Jones. Claro que el inconveniente de este movimiento es que Dallas rompe esa fórmula del doble pivot que tan buenos resultados les ha dado, por lo que debemos preguntarnos si existe un traspaso en el que los Mavs se hacen con Herb Jones y además consiguen un pívot suplente que reemplace a Daniel Gafford. El primero sería un acuerdo a 3 bandas entre Washington Wizards, Dallas Mavericks y New Orleans Pelicans, y de esta manera básicamente llegarían tanto Herb Jones como Jonas Valanciunas al equipo tejano. Mientras que el segundo acuerdo, que tiene exactamente la misma estructura, sería entre Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans y Portland Trail Blazers. Y lo que veríamos sería a Herb Jones y a Robert Williams aterrizar en Dallas. Todo apunta a que Time Lord jugará en Houston, será traspasado a los Rockets, pero me encaja más que Valanciunas, aunque cualquiera de las dos opciones tiene sentido. De hecho, Valanciunas tiene contrato para la siguiente temporada, mientras que Williams termina contrato. Dallas no tiene activos en exceso porque los han ido gastando para mejorar la plantilla, en ocasiones fallando en sus movimientos. No todos van a ser acertados, pero también es verdad que disponen de los suficientes como para meter un movimiento adecuado, el movimiento necesario y que les permita subir ese peldaño. Y al mismo tiempo, como no disponen de demasiados activos, sobre todo en rondas del draft, estas adquieren todavía más valor y Dallas solo las pondrá si el traspaso es el correcto. El de Cam Johnson te dejaría una plantilla muy loca, pero me parece un acuerdo más del NBA 2K que de la realidad. Y este último, aunque a muchos fans de Dallas les pueda sorprender lo de soltar a Daniel Gafford, es que te permitiría conseguir el tipo de jugador que te falta. Y si además en el mismo acuerdo consigues llevarte a un veterano como Valanciunas para que juegue los minutos que no esté Lively en cancha, pues oye, me parece el acuerdo más acertado. La alternativa era hacer el traspaso de Herb Jones y Daniel Gafford a pelo y luego irte tú a por otro pívot suplente en un acuerdo diferente. Y ahí Nick Richards era la mejor opción, pero se lo ha llevado Phoenix, aunque para ponerle como titular. Y lo cierto es que a Dallas no le sirve un buen complemento como por ejemplo Cody Martin. No, lo que Dallas necesita es un defensor perimetral top que si es necesario pueda sentar a Klay Thompson sin ningún tipo de problemas en playoffs. Y ahí estoy convencido, incluso con sus irregularidades desde el triple, de que Herb Jones es la pieza que les falta para convertirse
ya no solo en candidatos, que lo son por méritos propios, sino en el principal aspirante del oeste junto a Oklahoma City Thunder y, por supuesto, en una amenaza todavía superior para los equipos rivales. Con esto llegamos al final del vídeo y ya sabéis, como siempre os estaré leyendo y respondiendo a todos en comentarios para continuar por ahí el debate y saber cuál de estas opciones os convence más para Dallas o si tenéis una vosotros de vuestra propia cosecha y que les permita a los Mavs subir ese escalón que estamos comentando. Y mientras tanto, ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo.